En México es fundamental, después de que logramos que finalmente el voto cuente y se cuente, como se llegó a decir en no pocas ocasiones, cuando pues simple y sencillamente se realizaban elecciones de Estado que organizaba el propio gobierno y siempre ganaba el partido en el gobierno, o generalmente sucedía eso, hasta que empezamos a pues generar un conjunto de movimientos en favor de que realmente hubiera elecciones limpias, democráticas, libres, y lo logramos ganar, conquistar, para que el voto, como lo dije, cuente y se cuente. Ese es su valor, porque el peso del voto, cuando empezó a ser valorado, empezó también a decidir el rumbo de México, el rumbo del país. Simple y sencillamente, cuando tenemos una larga tradición negativa en nuestro país, incluso desde allá, desde los tiempos que le siguieron a la independencia de México, después de 1821, siguieron habiendo elecciones amañadas, organizadas desde el gobierno para favorecer a quienes estaban en el gobierno. La propia Revolución Mexicana del siglo pasado, encabezada por Francisco I. Madero, pues puso en el centro el lema de sufragio efectivo y la no reelección, porque era la lucha contra la dictadura porfirista. Y luego después con el PRI, durante décadas tuvimos también un control de las elecciones por parte del gobierno, hasta que con la reforma de 1996 logramos que tuviéramos un IFE en aquel entonces, ahora INE, autónomo e independiente. Y cuando eso empezó a suceder, que el partido, el gobierno no organizara las elecciones, empezaron a darse las alternancias, empezó un verdadero proceso de transición democrática. Y eso es lo que hay que defender. Hay que seguir defendiendo porque están en riesgo estas conquistas logradas durante décadas de muchas luchas. Claramente que están definiendo su futuro, no es una frase, y su futuro es el hoy, no es dentro de años. El futuro de los jóvenes, de las mujeres como tú, de los jóvenes universitarios, de los que trabajan, de quienes están en edad de votar, su futuro es el hoy, lo que estamos viviendo ya ahora, lo que se está decidiendo con el voto de la gente en las urnas para el futuro y el presente de México. Entonces, que piensen muy bien en lo que está pasando, que lo valoren muy bien, no, que voten con mucha conciencia, no solamente con el hígado por una protesta, por ya que se vayan al diablo, esto, que se vote claramente con la conciencia de por quién van a votar, por qué partido, por qué coalición. Que el proceso democrático en nuestro país es relativamente reciente. Estamos hablando de, de la reforma que hizo posible todo esto que está sucediendo del 96. Prácticamente tenemos escasos 24 años. Es toda una generación, desde luego, pero la democracia no resuelve los problemas. Ayuda, sí, a que se resuelvan de una manera civilizada. La democracia es contraria a la autocracia, a las dictaduras. Una dictadura, un populista te puede ofrecer resolver los problemas de la noche a la mañana, pero luego se concentra todo el poder de decisión en él y todo lo demás, como lo estamos viendo hoy, es absolutamente insoportable para individuos o para gobiernos que no se identifican verdaderamente con los valores democráticos. Buscar informarse por distintos medios. Las redes sociales, desde luego, son un instrumento muy valioso que han ido cobrando cada vez una mayor importancia
pero luego también hay demasiadas fake news, noticias falsas, y que antes de decir, mira lo que pasó, a ver, verifiquemos, checar si es algo inusual, si no es algo que tenga que ver más o menos con lo que medianamente uno sabe, entonces de inmediato, pues con las personas amigas, con otros medios de comunicación, en fin, para verificar que no estamos ante noticias falsas o ante información tergiversada. Desastrosa, lamentablemente, en todos los terrenos. El gobierno actual, que llegó con la promesa de que de la noche a la mañana empezaría a resolver los grandes y graves problemas del país, no ha resuelto uno solo de los que se comprometió a hacerlo de inmediato. Uno solo no lo ha hecho. Ahora incluso todo esto acentuado por la pandemia, que no es culpa del gobierno actual, pero sí su equivocado manejo y responsabilidad del partido en el poder de Morena. Entonces, nos ha ido llevando a que hayamos tenido la peor caída económica en nuestro país, que se hayan perdido millones de empleos, que más de 10 millones de personas dejaron de percibir ingresos para llevar al seno familiar, que muchísimos jóvenes especialmente quedaron sin la posibilidad de seguir estudiando, así sea a distancia, que sin tener la posibilidad de acceder a, a los valores que en sí mismo tiene todo el manejo de las nuevas tecnologías, particularmente del Internet y de todas estas maneras de comunicación, pues también si no tuvieron la posibilidad de acceder por razones económicas y o sociales a ellas, pues entonces se están rezagando. La pandemia con centenares de miles de muertos y millones de contagios, la economía caída, el desempleo creciente, la corrupción que se dijo que se iba a atacar galopante, 8 de cada 10 contratos del sector público se dan por adjudicación directa, no por licitación, como lo señala la Constitución y la ley, la inseguridad creciente, particularmente ahora en los tiempos de la pandemia, que se pensaba que se iba eso a reducir, han aumentado los homicidios y especialmente, Itzel, los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Entonces, todos los problemas fundamentales de la vida del país se han agravado. Estamos en una ruta de deterioro que es necesario evitar que continúe rumbo al abismo. Es un desastre lo que hoy tenemos. Obviamente, el atender la crisis sanitaria, de equipar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, médicos, eh, enfermeras, enfermeros, camilleros, todos paramédicos, etcétera, afanadores, en fin, que se desenvuelven en condiciones de mucho riesgo, que se les equipe suficientemente, que tengamos un sistema de salud más eficiente con medicinas suficientes, especialmente en estas que son muy costosas y particularmente las que afectan a los niños con cáncer, pero de todas las que son calificadas como gastos desastrosos, pues tiene que haber recursos suficientes para ello, tomar medidas especiales. Y junto con ello y de la mano, el poder orientar los recursos, el presupuesto para salvar a nuestra economía, levantarla, ayudar a los millones de micros, pequeños negocios, micro, pequeños empresarios y medianos que han tenido que bajar la cortina y despedido a millones de personas. Hay que recuperar todo lo que se nos fue prácticamente como agua entre las manos, destinar recursos para ello, para levantar el campo, destinar recursos suficientes para la educación pública y especialmente para la educación pública superior. Se está dictaminando en los últimos días que ya hay una nueva ley de educación superior y que va a haber el derecho de todos a acceder. Y pues eso requiere recursos, requiere que con responsabilidad
se dejen de atender los centenares de miles de millones que se están destinando para las obras faraónicas que van a ser inservibles, la del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o la de la refinería Dos Bocas, además de la contaminación, y destinar recursos para lo que verdaderamente requiere el país y que nos ayude a levantarnos, que haya, por lo tanto, también recursos suficientes para educación, ciencia y tecnología y para cuidar el medio ambiente. Estamos matando nuestro sistema que nos ayuda a poder tener una mejor calidad de vida y que es lo que tendríamos que dejar como una de nuestras grandes herencias a las generaciones venideras. En el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, nos hemos esforzado por defender las causas de la gente más necesitada, de quienes han sido discriminados durante décadas tradicionalmente, y al mismo tiempo también decimos hay que ampliar los derechos políticos, la tolerancia hacia quienes no piensan igual que uno, los derechos de las mujeres a decidir con libertad, en igualdad de condiciones frente a los hombres, de decidir sobre su propio cuerpo, a que avancemos en zanjar las grandes brechas de desigualdad y a que tengamos, como lo decimos en el lema del PRD, una patria para todos, no para unos cuantos. Si antes era mucho una patria para los de mayores recursos, ahora pareciera que estamos viviendo el mundo al revés con este gobierno de Morena, de que hay que quitarles a los que tienen, emparejar a todos en la pobreza, en lugar de hacer posible que los de abajo, los que menos tienen, accedan a mejores condiciones de vida. Y esto solamente se puede conseguir en democracia. Nosotros, por eso, Pitzel, decimos que somos la verdadera izquierda democrática de México. Esto que está en el gobierno no tiene nada que ver con una izquierda, con los valores democráticos de una izquierda y menos de una izquierda tolerante que hasta con la libertad de expresión y de prensa quieren terminar. Eso es lo que representa el PRD y por eso nuestros candidatos, mujeres y hombres, van a enarbolar y a defender estos principios y queremos ganarlos la confianza de la gente. Ojalá y nos la otorguen las mujeres y los hombres que con su voto van a decidir el rumbo de México. Regresar a ser el México respetado, soberano, que tiene enormes valores, empezando por la cultura misma, la gente en sí misma, sus grandes potencialidades en todos sentidos de recursos naturales y que tengamos al mismo tiempo también un país que en primer lugar defienda a fondo su soberanía, que no se vaya y se ponga de rodillas ante otros gobiernos, especialmente ante el poderoso Estados Unidos, como lo hizo hasta hace poco eh, el gobierno mexicano con Trump, que hasta justificando con la Guardia Nacional el levantamiento del muro del otro lado y con la Guardia Nacional, decenas de miles de integrantes de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes de Centro y Sudamérica hacia el norte, que nos ganemos el respeto de nueva cuenta para poder ser garantes de solución de conflictos internacionales cuando estos se presenten, como lo hicimos en años, en décadas anteriores, para dar refugio, asilo político a todos los que andan huyendo de dictaduras o de gobiernos opresores, autocráticos. Ese es el papel que debe jugar México y levantarse como una de las principales economías del mundo. He leído, yo creo que miles de libros, pero recuerdo así, por ejemplo, en mis años mozos, cuando leía ya El laberinto de la soledad, del gran
Octavio Paz, o luego cuando me fui haciendo adicto a la lectura mucho más de lo que ya era, Cien años de soledad y toda la literatura de García Márquez, en fin, hoy tengo una playa de, prácticamente te podría decir, de autores que no me resisto a no comprar, a no adquirir un libro en las bibliotecas físicas o en las digitales. Entonces, en verdad, yo leo prácticamente todo el tiempo. Cuando viajo, me llevo un libro conmigo, aunque sea una novelita ligera o algo que esté leyendo en ese momento. Eso yo soy un adicto a la lectura. Pues como buen norteño sonorense de origen, la carne asada. Y luego junto con ello me gusta mucho la comida china y la italiana. Uy, cuando bailo me gusta bailar las rancheritas. Soy eh, de amante de toda la producción musical de José Alfredo Jiménez también. Ojalá que te vaya bonito. Entonces, pero casi me sé todas las canciones de ese autor. Camino, me gusta caminar todos los días y cuando estoy en posibilidades de caminar en la playa, que amanezco en algún lugar o estoy vacacionando en playa, a caminar por la arena que me vaya mojando los, las pantorrillas del agua del mar, caminar en el monte o subir y bajar cerros y jugar dominó cuando puedo. Me gusta mucho. Sus playas y especialmente eh, en el verano las sonorenses y desde luego las siempre cálidas aguas del Caribe, hermosas en su tranquilidad y en su entorno natural, en su temperatura tropical. Aquel que me permitiera eh, hacer verdes los desiertos y reforestar todo lo que se ha ido perdiendo de vida natural en nuestro país y en el mundo, pues el superpoder alcanzara para mucha otra cosa, pero con el amor que le tengo a la vida, con esto me daría yo por satisfecho si tuviera algún superpoder. Bueno, ya era político cuando se dio el momento que yo consideraría así más difícil, más complicado, que fue cuando caí preso allá en marzo de 1974 en Culiacán por andar yo en la guerrilla, que herido con un balazo en la boca, todo el mundo pensaba que iba a morir y yo me di cuenta que tenía posibilidad de seguir viviendo y decidí seguir viviendo y dije, esto para mí no es más que un accidente de trabajo. Y se acentuaron, se consolidaron mis convicciones de mantenerme en la lucha, de seguir trabajando por un país, por el país que yo soñaba, más justo y democrático. Mira, yo ahora sí que le tengo un enorme respeto, veneración a José María Morelos por nuestro héroe independentista, de los más enteros, de los que tenía una visión más clara, estratega militar, el autor intelectual prácticamente de los sentimientos de la nación que fueron la base para la primera constitución independentista de México y su valor para mantenerse siempre al pie del cañón hasta cuando fue fusilado de pie. Híjole, les tengo un enorme respeto, Itzel, a todas las mujeres, en verdad. Entiendo lo que ellas significan desde darnos la vida misma
cuidarnos, educarnos y de hacer todo, además de eso, por hacer que el país crezca. Especial y particularmente, desde luego, con una gran admiración a mi esposa, a Rosario, es una mujer de un enorme, de un gran corazón, sin límites en el amor a la gente. Por eso. Uy, pues en primer lugar, ¿qué te diría yo? Que con tristeza, cuando tuvimos que empezar el confinamiento, después con ganas de contribuir a que todo esto se mejorara y saliéramos pronto como país. Me dediqué a leer mucho, a escribir muchas cosas que tenía pendientes y pues de repente me llamaron acá mis compañeros de la dirección del partido para quedar de nueva cuenta en la presidencia nacional del PRD y ahora trabajando con mucha intensidad, eh, sacando fuerzas de flaqueza, poniendo todo para que el PRD se coloque de nueva cuenta como un partido influyente en la vida del país, viajando mucho, muchas reuniones de trabajo, y entonces de repente te das cuenta de que ya pasó más de un año y aquí seguimos, ¿no? Entonces, nunca con pesimismo, nunca con pesimismo. Además de redoblar mis esfuerzos para que salgamos pronto de la pandemia económica y social y de criminalidad y de corrupción, te diría que festejar en cuanto se pudiera con mis amigos, especialmente con quienes estoy seguro van a ganar eh, elecciones en las diputaciones federales, en los demás cargos de gubernaturas, presidencias municipales, y que van a ser parte de una nueva mayoría. Vale la pena festejar que hayamos cambiado la correlación de fuerzas después del 6 de junio. Mi legado, pues hacer realidad los sueños por los que empecé a participar en política, es el de que tuviéramos pronto un país más justo, un país con más libertades para todo mundo, tolerante, con una democracia consolidada, eh, alejada desde luego de las tentaciones autoritarias, dictatoriales, con un México más pujante, con un México más limpio, que cada día viva más de las energías renovables y no de las contaminantes, y que seamos ejemplo de ser de los que más contribuyen a evitar que continúe el calentamiento global. Este sería mi legado. Si esto, antes de que me alcance el adiós a esta vida, me gustaría, si eso se diera, diría, valió la pena haber vivido así, haber trabajado así, haber dedicado mi vida a esta pasión de un México mejor y morir tranquilo.